Teresa Forcades Vila es una monja catalana de licencia de la Orden Benedictina que se destacó en España por sus posturas independentistas catalanas, pero especialmente por rechazar el uso de las vacunas contra la gripe A y el virus del ébola, proponiendo en su lugar el uso del suplemento mineral milagroso, SMM, o dióxido de cloro como agente oxidante de patógenos. El diario El País y la revista científica Materia publicaron un artículo sobre este y otros remedios pseudocientíficos, tachando a sus defensores como charlatanes y curanderos que ponían en peligro la vida de los enfermos por la toxicidad del producto. Cuando habla sobre Israel, su charlatanería no es menor. Intentó subirse a la flotilla para ayudar al terrorista Hamás, pero se regresó al sentirse mal. Y su entrada a Israel fue rechazada en enero del 2016. Un Estado soberano como Israel tiene derecho a vetar a estos amigos del islamismo. Durante la operación Plomo Fundido, yo estaba en Berlín y veía las noticias por televisión donde aparecían el hecho de que Israel estaba utilizando en los bombardeos a Gaza bombas de fósforo blanco. Bombas de fósforo blanco están prohibidas por todas las convenciones. Fósforo blanco llega encima de la piel de las personas, empieza a quemar y no cesa hasta que no llega al hueso. Quema hasta el fondo. Si se consigue con una manta tapar esa herida, llegas al hospital, el médico destapa la herida y le sigue quemando porque con el oxígeno vuelve a activarse esa reacción de oxigenación y vuelve la llama y vuelve a quemar hasta el hueso. Esto como un ejemplo de algo que va más allá de lo que podemos considerar este mínimo decencia, justicia internacional y que, como han dicho también los compañeros aquí, mirando hacia otro lado. Nuestras instituciones mirando hacia otro lado, esas que deberían garantizar ese mínimo de justicia a nivel internacional y sobre todo por la parte de responsabilidad que tenemos. Antes Teresa hablaba, somos responsables. A mí me gustaría citar brevemente, porque estamos en rueda de prensa y debe ser breve, pero para quienes de ustedes tengan interés, un estudio del Centro de Estudios para la Paz, con sede en Barcelona, estudiaron en 2009 el comercio en materia militar entre España y Israel. Y ellos estudiaban para denunciar precisamente el hecho de que se vendieran armas de España hacia Israel. Pero cuando estudiaron eso, que evidentemente existe y pues es denunciable, porque también contraviene en muchos casos la posición común de la Unión Europea sobre este tema, pero además descubrieron algo que no lo esperaban, y era el comercio de Israel hacia España. ¿De qué manera España es en este momento un mercado fundamental para la industria militar en Israel? Esa industria militar tiene 3/4 partes de la producción militar en Israel hoy es para la exportación. Y esa industria militar en Israel depende altamente de esa exportación para tirar adelante. La ocupación como negocio. La ocupación en Gaza es la guerra, evidentemente, sabemos cómo es negocio, pero en este caso más concreto, y esto denuncia el informe de 2014 del Centro de Estudios para la Paz en Barcelona, el título incluye la expresión la ocupación como negocio. Esa ocupación como negocio, España, como digo, una parte importante, porque aparte de ser clientes, por ejemplo, en España, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica, Mossos d'Esquadra, en Cataluña, la Ertzaintza, la Casa Real, el Ministerio de Defensa, todos clientes de esa industria de Israel que tiene una ventaja sobre cualquier otra. Tiene la ventaja de tener tecnología de vanguardia probada en combate. Y eso es lo que ocurre con la Franja de Gaza, entre muchas otras cosas. Es un laboratorio de pruebas, y estoy usando las expresiones explícitas de este estudio que estoy citando, un laboratorio de pruebas para la industria de armamento. Vamos a diseñar un armamento nuevo, vamos a probarlo en Gaza. 2 ejemplos de industria de tecnología punta que España compra a Israel con esa garantía de estar probado en combate. Son los misiles Skype o Skipe, y esos son los misiles inteligentes que cuando dan a una escuela es porque apuntaban a una escuela, usted lo decía antes, ¿no? Es decir, claro, se bombardea y ¿cómo vamos a saber que hay una escuela? Estamos en otra era ya de la guerra, ¿no? Y en esa era de misiles inteligentes, esa precisión de los misiles, que precisamente se comercializan como tales, capaces de apuntar al objetivo y dar en el blanco,
esos son los que cayeron sobre estos cientos de escuelas y esos son los que Israel ahora ha vendido a España. Evidentemente vende a más de 100 países, no va a ser la idea que solo vende a España, pero España es puerta de entrada de esta industria para otros países europeos que tienen un poco más de prevención que en España. En la Unión Europea, desde 2001 hasta 2011, se han denunciado, se han denegado más de 350 intentos de comercialización de la industria armamentística de Israel. Ninguna de esas más de 350 denuncias ha venido de España. España es una puerta de entrada en este momento perfecta porque no tiene esa población civil vigilante y no tiene esas instituciones con esa capacidad de poner una raya, una línea roja en esas relaciones con Israel. Entonces, ninguna de estas, más de 350, ha venido de España. España es puerta de entrada para, a través de consorcios y acuerdos comerciales, otros países europeos, pero también para el norte de África y, sobre todo, un mercado que interesa mucho, al que le interesa mucho expandirse en ese mercado, a la industria militar israeliana, que eso es Latinoamérica. Esto está siendo y está ocurriendo hoy. Además de esta compra de material militar, he dicho los misiles, también los drones, ¿no? Los aviones sin piloto, estos también están repetidamente probados en Gaza, en esas operaciones militares. Pero además tenemos otras colaboraciones con el aparato militar y la industria militar en Israel, que son colaboraciones de investigación. Hay en la Universidad Camilo José Cela un curso de posgrado que está financiado desde estas industrias y tenemos más de 35 acuerdos de investigación de I+D en los cuales esta industria está puesta. Por tanto, nuestra responsabilidad va más allá de simplemente que no denunciamos lo denunciable, eso lo hacemos, nuestro silencio es cómplice y es responsable, pero es que hacemos algo más. Estamos activamente apoyando, dando soporte a esta industria militar y específicamente porque tiene la capacidad de decir que ha sido probada en Gaza. Personalmente estuve en Berlín, vi una exposición itinerante que yo no sé si ha venido a Madrid, que es la de Breaking the Silence. Sí, vino aquí. Rompiendo el silencio, se titula una exposición que habla sobre la realidad de la vida del día a día en las zonas ocupadas en Israel y también en Gaza, pero lo hace desde la perspectiva de los soldados israelianos que han pasado por esa experiencia obligatoria de servicio militar que pueden enviarte a las zonas ocupadas y que luego han querido hablar de esa experiencia porque se han dado cuenta y han vivido en propia carne la deshumanización que supone eso. Solo también brevemente, uno de ellos contaba cómo tú llegas a la zona ocupada y tú ves a una persona palestina mayor, pues en la zona oriental aún hasta hoy hay ese respeto para las personas mayores, tú a esa persona te dicen que le debes parar en la calle y pedirle la identificación y a ti te da apuro. Tú tienes 18 años y este podría ser tu padre y tú le tratas con respeto y dices, mire, perdone, disculpe, ¿puede enseñarme, por favor? Al cabo de un mes, contaban ellos, tú le tratas a esa persona como si no fuera humana, que es lo que has dicho tú también, Olga, ¿no? Ese aprendizaje que hay personas que lo son y otras que lo parecen, pero que en realidad no lo deben ser porque no merecen ese trato, es lo que denuncian estos soldados y lo denuncian porque se dan cuenta de cómo es fácil traspasar esa línea. Entonces, esta, diríamos, es mi motivación personal para cuando los compañeros organizadores de la flotilla me pidieron si yo podía ser una de las personas que iban a ir como delegadas, ¿no?, en estos barcos para ayudar a que esa atención internacional y también en España, de donde salimos estas personas, pueda hacer que esta información llegue a cuanta más gente mejor y que no solamente se quede en un acto informativo, sino que se convierta en una movilización para que esa parte de responsabilidad que, como os he contado, no es pequeña, que tenemos en España sobre este tema, para que eso se convierta en una acción efectiva para parar eso. Entonces yo voy a ir a la flotilla y pues agradezco a los compañeros que han organizado esto y también el hecho de poder estar. Creo que será una oportunidad para que este mensaje lo pueda pues dar cuanto más ampliamente pueda y cuanto también a partir de la experiencia que tenga con esto.